Prepárense para un viaje increíble. Nos vamos a ir miles de años al pasado para descubrir el ingenio de los antiguos habitantes de lo que hoy es Colombia. Vamos a ver cómo una simple lasca de piedra, algo tan básico, se convirtió en la llave para construir civilizaciones enteras, y cómo llegaron a dominar su entorno con una ingeniería que, bueno, ya verán. Acompáñenme a desentrañar esta historia. A ver, la historia que casi siempre nos cuentan sobre el poblamiento de América empieza en el norte, ¿no? Con cazadores que cruzan un puente de hielo. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que algunas de las obras de arte más antiguas y espectaculares del continente no están allá, sino en el mismísimo corazón de la selva amazónica? La pregunta es obvia: ¿quiénes serán estos artistas? Pues la respuesta está aquí, en la serranía de Chiribiquete. Miren esto. Estas pinturas tienen más de 20.000 años de antigüedad. Son como una ventana a un mundo que ya no existe, un mundo con perezosos gigantes, con mastodontes, y no son simples dibujitos, son la prueba de que los llamados abuelos de América ya estaban en la selva, mucho antes de lo que pensábamos. Esto básicamente reescribe los primeros capítulos de la historia de nuestro continente. Muy bien. Ahora sí, retrocedamos en el tiempo hasta la primera gran era tecnológica. Nos vamos al final de la última glaciación. Un momento de desafíos gigantescos y, por supuesto, de las primeras grandes innovaciones humanas en esta parte del mundo. Entramos al período paleoindio. Para que no nos perdamos, esta línea de tiempo va a ser nuestro mapa. Arrancamos aquí en el Pleistoceno, hace más de 10.000 años, una época fría, con cazadores de animales enormes. Luego, vamos a avanzar hacia un clima más parecido al de hoy, donde la palabra clave fue adaptarse o desaparecer. Y seremos testigos de una invención que lo cambió absolutamente todo: la cerámica. Para terminar, llegaremos al auge de la agricultura y los metales, el origen de las sociedades complejas. Imagínense la escena, la sabana de Bogotá, pero mucho, mucho más fría. Y en vez de edificios, hay mastodontes, caballos americanos y perezosos del tamaño de un auto. Para cazar a estas bestias, la gente de sitios como Tibito no tenían metales, no tenían armas de fuego. Tenían su cerebro y la increíble habilidad de convertir una simple roca en una herramienta para sobrevivir. Y aquí es donde vemos un salto tecnológico brutal. A la izquierda, la tecnología abriense. Simple, hecha con la piedra que encontraban a la mano, servía para las tareas del día a día. Pero, fíjense a la derecha, la tecnología tequendamiense. Ya no es solo que la herramienta sea más compleja, trabajada por los dos lados. Ojo con esto, la piedra con la que está hecha, el sílex, la traían desde el Valle del Magdalena, a kilómetros de distancia. Esto nos dice muchísimo. No es solo una mejor herramienta, es la prueba de que ya había planificación, comercio y una especialización para la caza que no habíamos visto antes. Pero como todo en la historia, el mundo cambió. El hielo empezó a retirarse, el clima se calentó, y esos animales gigantescos desaparecieron. Este fue un momento decisivo. O se reinventaban por completo, o no la contaban. Así que entramos a la era de la gran adaptación. Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, el plato principal del menú se extinguió. De un día para otro, ya no había mastodontes que cazar. Esa presión del ambiente fue el verdadero motor del cambio. Obligó a la gente a buscar otras comidas y, claro, a inventar otras herramientas para conseguirlas. Este es el comienzo de una nueva era, el período arcaico. Miren esta tabla, porque resume una transformación gigantesca. Se pasó de ser nómada, de moverse todo el tiempo, a ser semisedentario. ¿Por qué? Porque la nueva comida, como los peces y los moluscos, estaba siempre en el mismo lugar, en las costas y en los ríos. Este cambio de dieta no solo les abrió el apetito a nuevas cosas, sino que impulsó otra revolución tecnológica, la cerámica. Era fundamental para poder cocinar y, sobre todo, guardar toda esa nueva comida. Y fue en el Caribe colombiano, en lugares como San Jacinto, donde ocurrió algo increíble. Hace unos 6.000 años se inventó una de las primeras cerámicas de toda América. Y, a ver, esto parece una simple vasija, ¿no? Pero es mucho más. Es la tecnología que te permite cocinar cosas que antes no podías, que te permite guardar comida. Por primera vez se podía almacenar para el futuro. Ese simple acto de guardar comida fue la semilla que hizo crecer las primeras aldeas. Bien, una vez que tienes agricultura y aldeas estables, ¿qué pasa? La población crece, y crece rápido. Así entramos en el periodo formativo.
una era de explosión demográfica, de sociedades más complejas y de logros tecnológicos que son francamente asombrosos. Se convirtieron en verdaderos maestros de los metales y del paisaje. El oro era sagrado, pero también era escaso y difícil de trabajar. La solución, una genialidad, la tumbaga, que es una aleación de oro y cobre. Esto no solo les permitía hacer más objetos, sino que al tener un punto de fusión más bajo podían crear diseños increíblemente complejos. Pero aquí viene el verdadero truco de magia que era pura química. Usaban jugos de plantas ácidos para quitar el cobre de la superficie. ¿El resultado? Una capa de oro puro que brillaba. Era tener la apariencia del oro, pero lograda con una ciencia súper sofisticada. Y se preguntarán, ¿cómo hacían esas piezas perfectas, huecas por dentro, como el famoso poporo quimbaya? Bueno, con una técnica que es una maravilla de la ingeniería, la cera perdida. Imagínense, primero hacían la figura en cera de abeja, luego la cubrían con arcilla, calentaban todo, la cera se derretía y salía, dejando el molde hueco. Después vertían el metal fundido adentro, y al final rompían la arcilla. Por eso cada pieza era única, no se podía hacer otra igual. Pero ojo, que el desarrollo no fue solo en objetos de lujo, piénsenlo. Con miles de personas viviendo juntas en aldeas, surgen problemas nuevos, problemas de comida, de agua, de inundaciones. Y la respuesta que le dieron a estos desafíos es simplemente una de las hazañas de ingeniería más impresionantes de toda la América prehispánica. Ahora, quiero que se graben bien este número en la cabeza. 500,000. No estamos hablando de personas ni de piezas de oro. Estamos hablando de algo mucho, pero mucho más grande. Son 500,000 hectáreas. Esa es la cantidad de tierra que la cultura zenú transformó por completo en las llanuras del Caribe. Construyeron un sistema de canales gigantesco para manejar las inundaciones. La clave es que no luchaban contra el agua, la gestionaban. Convirtieron un problema, las inundaciones, en una solución, creando un sistema agrícola superproductivo y sostenible. Y esta genialidad para la ingeniería no fue solo de los zenú. Cada cultura creó su propia solución a la medida de su entorno. En la Sierra Nevada, que es súper empinada, los Tairona construyeron ciudades enteras sobre terrazas de piedra. En el altiplano, donde el frío quema los cultivos, los muiscas crearon campos elevados para protegerlos de las heladas. No era una fórmula única, era un conocimiento profundo de su propio ecosistema. Toda esta tecnología, toda esta organización social, no se desvaneció en el aire. Dejaron un legado monumental, un legado escrito en la piedra y en la tierra que hoy es reconocido como patrimonio de toda la humanidad. Y este legado lo podemos ver hoy. Volvemos a Chiribiquete, esa galería de arte de miles de años. Viajamos a San Agustín para ver a esos guardianes de piedra que cuidan tumbas monumentales. Bajamos a las tumbas subterráneas de tierra adentro, con esas pinturas que hipnotizan. Y subimos hasta Teyuna, la ciudad perdida de los Tairona, una maravilla de la ingeniería en plena selva. Cada uno de estos sitios es como una cápsula del tiempo. Pero es clave que entendamos algo. Lugares como San Agustín o Tierra Adentro no eran simples cementerios, para nada. Eran el corazón de su mundo. Eran centros de poder, político y religioso. Ahí se hacían los rituales que unían a toda la gente, que reforzaban la autoridad de los líderes y que conectaban el mundo de los vivos con el de sus ancestros. Y así cerramos el círculo. Empezamos con una simple herramienta de piedra, hecha por necesidad para sobrevivir, y terminamos con sociedades complejas que construyeron ciudades y que manejaron el paisaje a una escala que hoy nos cuesta imaginar. Es una historia continua, una línea directa de adaptación y de ingenio humano. Y todo este viaje nos deja con una reflexión para el presente. En un mundo que hoy enfrenta crisis climáticas, estas culturas no solo sobrevivieron a cambios brutales, sino que prosperaron. Crearon sistemas que trabajaban con la naturaleza, no en contra de ella. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué podemos aprender de estos antiguos maestros? ¿Qué lecciones de sostenibilidad y de resiliencia nos ofrecen para los problemas que tenemos hoy? Quizá, solo quizá, la respuesta está ahí, enterrada en su pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos.